Buenos días. El día de hoy realizaremos una entrevista acerca del virus West Nile a la doctora María Alba Loroño Pino, quien es responsable del laboratorio de arbovirología en el Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideo Noguchi de la Universidad Autónoma de Yucatán. Les invitamos a ver esta entrevista. ¿Por qué es importante estudiar al virus West Nile? Es importante establecer programas de vigilancia para detectar al virus West Nile antes de que se convierta en una emergencia en poblaciones de animales domésticos, caballos y humanos. Mediante una detección temprana, se tiene la oportunidad de iniciar medidas de control de los vectores, informar a la población sobre la enfermedad y fomentar la protección personal contra la picadura de los mosquitos. Entonces, con relación a la historia y los múltiples casos que se han dado en Estados Unidos en comparación con México, ¿cuál es la razón de este hecho? Bueno, varios estudios en virus West Nile aislados de diferentes regiones y años determinaron que la cepa circulante en México es menos virulenta que la que sigue circulando en los Estados Unidos y Canadá. La introducción del virus West Nile a Nueva York y su subsecuente diseminación en todo el continente americano es un ejemplo de epidemias de enfermedades causadas por virus emergentes. Sin embargo, las consecuencias epidemiológicas de la introducción y diseminación del virus han sido muy diferentes en las regiones templadas con respecto a las regiones tropicales del continente americano. En los Estados Unidos de América y en Canadá, la introducción del virus West Nile fue un desastre en salud pública y en salud veterinaria porque resultó en significativa morbilidad y mortalidad en humanos, caballos y aves de esos dos países. En contraste, en las regiones tropicales del continente no ha sucedido nada semejante. En los lugares donde se ha demostrado la circulación del virus West Nile en diversas especies de animales, no se han demostrado infecciones en humanos. Las explicaciones todavía no han sido determinadas. Las principales hipótesis para explicar por qué no se han detectado casos de infecciones por West Nile en humanos que viven en las regiones tropicales y subtropicales del continente americano son, pues primero, la atenuación del virus West Nile durante su tráfico del norte al centro y al sur del continente mediante aves migratorias. Y segundo, el efecto protector de anticuerpos antiflavivirus preexistentes en las poblaciones humanas y principalmente debido al virus dengue. Entonces, ¿por qué decidió estudiar este virus en el estado de Yucatán? Sí, el laboratorio de arbovirología del CIRWADI tuvo desde sus inicios en septiembre de 1983 y como meta principal fue la de detectar los virus transmitidos por mosquitos que pudieran estar circulando en la península y ser patógenos de humanos y de animales. 6 meses después de la confirmación de que el virus West Nile estaba circulando en el noreste de los Estados Unidos, iniciamos el establecimiento de un programa de vigilancia de aves migratorias en el estado de Yucatán en marzo del año 2000. El principal objetivo del programa fue determinar cuándo el virus West Nile era introducido a la península de Yucatán para alertar a las autoridades de salud pública. También el estudio fue diseñado para determinar qué aves migratorias estaban involucradas en el tráfico del virus y qué pájaros reses podían ser infectados, convirtiéndose en reservorios potenciales del virus en México. El estudio se realizó en colaboración con investigadores de Colorado State University y de la Universidad Autónoma de Yucatán. El apoyo financiero para este programa fue recibido de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos y del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades también de los Estados Unidos. Previo a la iniciación de este trabajo, conseguimos todos los permisos necesarios por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, la Semarnat, y del Comité de Ética del Centro de Investigaciones Regionales, Dr. Hideo Noguchi de la UADY. La península de Yucatán es la parte más este, que está más al este de México, de tal manera que es el sitio geográfico más cercano
para las aves que migran cruzando el Golfo de México en ruta a los países del Centro y Suramérica. Pájaros migratorios del noreste, del este y del sur de los Estados Unidos de América usan esta ruta. La península de Yucatán es un lugar de descanso durante las migraciones anuales de muchas especies de aves. Tres reservas ecológicas fueron seleccionadas: la biosfera Ría Celestún, la reserva de Cuxtal y el rancho juvenil de la Universidad Autónoma de Yucatán. Posteriormente añadimos al estudio el puerto de Celestún. Por un periodo de 36 meses, las aves fueron atrapadas en cada uno de estos sitios. Más de 8.600 aves fueron capturadas para su identificación, la colecta de una muestra de sangre para análisis serológicos y posterior liberación del ave. 5 pájaros de un total de 8.611 fueron confirmados tener anticuerpos contra el virus West Nile. Y bueno, los nombres son Gray Catbird, Brown Crested Flycatcher, Rose Breasted Grosbeak, Blue Hunting y un Indigo Bunting. La primera ave que fue positiva fue capturada en diciembre del 2002. Y una ave migratoria, un Hooded Warbler, que es una Wilsonia citrina, capturada el 11 de septiembre del 2001, fue clasificada serológicamente como probable infección por el virus West Nile. También se detectaron en esos periodos de estudio anticuerpos contra el virus West Nile en 3 de 252 caballos muestreados entre julio y octubre del 2002 en diferentes localidades del estado de Yucatán. Bien, ahora hablando del cuadro clínico que provoca este virus, ¿cuáles son los síntomas en los humanos? Sí, las infecciones por West Nile en los humanos tienen múltiples desenlaces que van de infecciones completamente inaparentes a casos de encefalitis y muerte. La mayoría de las personas infectadas no desarrollan ningún síntoma, ningún signo. Sin embargo, 1 de cada 5 personas desarrollarán fiebre con otros síntomas como dolor de cabeza, dolor de cuerpo, diarrea o erupciones en la piel. La mayoría de las personas con estos síntomas se recuperan completamente. Sin embargo, la sensación de fatiga y debilidad puede durar semanas o meses. Menos del 1% de las personas infectadas desarrollarán encefalitis o meningitis con síntomas como dolor de cabeza, fiebre alta, rigidez de nuca, desorientación, coma, temblores, ataques y parálisis. Algunos de estos signos neurológicos pueden ser permanentes. Cerca del 10% de las personas que desarrollan una infección neurológica fallecen. Bien, hay personas que no presentan ningún síntoma. Entonces, ¿por qué esas personas permanecen asintomáticas? ¿Cuál es la razón? Sí, la mayoría de las infecciones, que va entre el 70 y el 80% en humanos, son inaparentes debido a que estas inmunes innata y adaptada típicamente reducen la viremia, limitan la diseminación del virus al sistema nervioso central y reducen el número de pacientes que progresan a una enfermedad severa. Por ejemplo, la seroconversión generalmente ocurre 5 días después de la infección y rápidamente desaparecen los virus gracias al desarrollo de estos anticuerpos. Muy bien. Entonces, de permanecer asintomáticas estas personas, entonces, ¿serían portadores por siempre del virus? No, ellos no serían portadores. El West Nile virus es transmitido mediante la picadura de un mosquito infectado. Los mosquitos se infectan cuando se alimentan de pájaros virémicos. Los mosquitos infectados pueden inocular el virus a los humanos y a otros animales mediante la picadura. Sin embargo, al no desarrollar en los humanos o los caballos, por ejemplo, niveles altos del virus, no pueden pasar el virus a otros mosquitos.
resultando de esta manera que humanos y otros mamíferos son huéspedes finales del ciclo de transmisión, a diferencia de algunas especies de aves que son huéspedes amplificadoras del virus. Muy bien. Entonces, ¿cuáles serían las vías de transmisión y entrada del virus al organismo? ¿Se puede transmitir a partir de fluidos humanos y fluidos animales? La transmisión del virus West Nile es mediante la picadura de un mosquito infectado. Sin embargo, en un pequeño número de casos, el West Nile se disemina directamente a otras personas mediante las transfusiones de sangre, trasplantes de órganos, de la madre al bebé durante el embarazo, el parto o la lactancia. Bueno, el mosquito del género Culex spp es el principal transmisor. Entonces, el mosquito, al ser contagiado con el virus, permanece el resto de su vida siendo portador y puede transmitir estos virus a sus larvas. Las especies de mosquitos que han sido detectados en con West Nile en los Estados Unidos desde 1999 al 2012 son de 10 géneros diferentes, y algunos de estos géneros son Aedes, Anopheles, Culex, Culiceta y Sorófora principalmente. Y las especies localizadas en la península que coinciden con esas especies localizadas en Estados Unidos son el Aedes aegypti, el Aedes tenorrhynchus, el Culex quinquefasciatus y Sorófora ferox, entre otras. La habilidad de las diferentes especies de mosquitos para adquirir y transmitir al virus es muy variable. Los primeros aislamientos del virus West Nile fueron realizados en especies Culex, los cuales se aceptan como los principales vectores a nivel mundial. Bueno, entonces, ¿cuáles serían las células blancos del virus y los receptores en las células de los seres humanos? La infección por el virus West Nile inicia con la unión de los viriones a sus receptores, y los receptores que se han logrado identificar son glicosaminoglicanos o lectinas tipo C, presentes en las células susceptibles. Se cree que el West Nile replica primero en las células dendríticas de Langerhans de la piel antes de su viaje a los nódulos linfáticos y al torrente sanguíneo, para luego infectar el vaso y los riñones, y finalmente penetrar al sistema nervioso central, causando inflamación de la médula y de otros órganos. Bueno, como sabemos, este virus puede afectar muchas especies, incluido humano, pero ¿cuál es la razón de ello? Bueno, además de las aves, caballos y humanos, las infecciones por West Nile son poco frecuentes en otros vertebrados, aunque algunas manifestaciones neurológicas han sido reportadas en ardillas, perros, gatos, lagartos. Bueno, pues como hemos investigado, existe la vacuna para los equinos, pero no para los humanos. ¿Cuál es la razón de esto? ¿Por qué no se ha formulado una vacuna para los humanos? Sí, la mayoría de los brotes recientes de infecciones por virus West Nile están caracterizados por un aumento de enfermedades neurológicas en humanos y en caballos. Esto sucede en los Estados Unidos y Canadá. Existen vacunas para proteger a los caballos, sin embargo, no existe ninguna vacuna con licencia para prevenir las infecciones en humanos. La razón principal que aducen las compañías farmacéuticas es que el mercado es muy limitado para una vacuna humana, y la naturaleza estacional e impredecible de las infecciones hace difícil el establecimiento de ensayos clínicos. Bueno, ¿se ha intentado patentar alguna vacuna? ¿Y cuál es la razón por la cual no se ha logrado patentar la vacuna o no existe el tratamiento? Sí, sin duda el desarrollo de una vacuna efectiva es urgente para detener la diseminación de las infecciones por West Nile, con el objetivo de proteger a las poblaciones en riesgo de complicaciones neurológicas. Por lo anterior, se requiere el desarrollo de vacunas y de su evaluación clínica por parte de las grandes compañías farmacéuticas. Las cualidades más importantes de una vacuna son la rápida inducción de la respuesta inmune después de una sola dosis, memoria
a largo plazo, seguridad y la posibilidad de producir grandes cantidades de la vacuna a bajo costo. Bueno, ahora ya enfocándonos a Yucatán, ¿cuál es la epidemiología de este virus? ¿Se ha hallado en virus humanos, en caballos, en otras especies? Y de ser así, ¿cómo es que fueron transmitidos los virus? Sí. Los estudios serológicos que realizamos en el Laboratorio de Arbovirología y otros grupos de investigación nacionales e internacionales demostraron la evidencia de la diseminación del West Nile virus en aves, en caballos, en cocodrilos, en murciélagos y en otras especies a partir del 2001. Para aumentar el conocimiento de las especies de mosquitos infectados con el West Nile, realizamos capturas intensivas de mosquitos en los estados de Yucatán y Quintana Roo, en sitios donde habíamos detectado actividad del West Nile en diversas especies de animales. Y pese a capturar cerca de 100.000 mosquitos Culex quinquefasciatus y realizar estudios con herramientas como RT-PCR e intentos de aislamiento en células de cultivo, todos los resultados fueron negativos a la presencia del virus West Nile. Sin embargo, aunque no logramos la detección y menos el aislamiento del virus West Nile, logramos, en colaboración con investigadores de Iowa State University, la identificación y aislamiento de otros flavivirus y ortobunyavirus, como cachevalivirus, South River virus, un virus recombinante de Potosi virus, un virus exclusivo de mosquitos Culex flavivirus y dos virus nuevos que llamamos virus Cholul y virus To. Enfocándonos al diagnóstico, ¿a partir de qué tipo de muestras se puede aislar el virus en los pacientes? Sí, el diagnóstico de las infecciones por el virus West Nile se basa en el aislamiento del virus, en la detección de antígenos virales o del ácido ribonucleico en plasma, suero, líquido cefalorraquídeo o tejidos, o en la detección de anticuerpos específicos tipo inmunoglobulina M. Bien. ¿Qué técnicas se utilizan para su diagnóstico y aislamiento? La técnica más utilizada para aislar al virus West Nile es mediante la infección de células en cultivo, como las células Vero o las células C636, que tienen su origen animal, en el caso de las Vero, y las C6 son de origen de insectos, son de mosquitos Aedes albopictus. La técnica más usada para realizar vigilancia o investigaciones de brotes en diferentes especies de animales es un ELISA de bloqueo. La ventaja principal es que no es específica de especie, sino que se puede utilizar en cualquier plasma o suero proveniente de aves, mamíferos, anfibios, etc. Y específicamente, ¿qué es lo que se busca en estas técnicas? Es decir, ¿qué anticuerpos, qué genes se buscan? Sí. En el ELISA de bloqueo, también llamado blocking ELISA, es una técnica muy útil en la vigilancia de infecciones por West Nile de muchas especies de animales. Los anticuerpos monoclonales usados para detectar West Nile son específicos para unirse a la proteína no estructural 1 del virus West Nile. Estos anticuerpos compiten con los anticuerpos de la muestra de suero para unirse a un número limitado de epítopes presentes en los antígenos del West Nile. Y en el caso de los primers, para detectar usando RT-PCR, los que utilizamos tienen como blanco una región de 408 nucleótidos entre los genes de la cápside y el gen de la membrana. Bueno, ¿es posible cultivar el virus? Y si se realiza, ¿con qué tipo de bioseguridad se trabaja? Sí, el West Nile crece en varias líneas celulares en unos cuantos días, alcanzando títulos virales muy altos. West Nile requiere de prácticas de laboratorio y equipos de bioseguridad nivel 3, ya que puede transmitirse vía aerosoles y causar una enfermedad letal. Bueno, la prevención es muy importante, como sabemos, para cuidar a la población. Entonces, ¿cuáles serían las medidas
que los ciudadanos deben de tomar en cuenta contra el virus? Sí, evitar las picaduras de los mosquitos. Si va a estar afuera de su casa, pues hay que usar repelente, pantalones, camisas de manga larga, calcetines. También puede instalar miriñaques o cortinas en las ventanas y puertas de sus casas. Cooperar en reducir el número de mosquitos que pudieran haber alrededor de su casa, eliminando el agua estancada en cubetas, floreros, bebederos de animales, destupiendo las goteras de los techos, tirando las llantas en desuso. Y por último, pero muy importante, es cooperar con las actividades de control de vectores emprendidas por la Secretaría de Salud y el municipio, que incluyen la eliminación de criaderos de larvas, la aplicación de insecticidas para matar las larvas de mosquitos y la fumigación para matar mosquitos adultos. Muy bien, para finalizar, ¿por qué es importante para la población en general realizar estudios de este virus? Sí, vigilar la circulación del virus West Nile en la población es esencial para identificar de manera temprana brotes y dirigir esfuerzos de prevención que ayuden a reducir la incidencia de las enfermedades causadas por las infecciones con este virus.